El siglo XIX fue el escenario de una transformación sin precedentes. Tras el fin de la era de Napoleón, Europa se convirtió en un hervidero de ideas, barricadas y fábricas. Todo comenzó con la herencia de 1789. La Revolución Francesa no solo decapitó una monarquía, sino que puso en el trono social a la burguesía. A medida que avanzaba el siglo XIX, este grupo consolidó su dominio mediante la construcción de la ideología liberal. En lo económico, la premisa era clara. Laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. Esto significaba que la economía debía regirse por el libre juego de la oferta y la demanda, sin que el Estado metiera las manos. En lo político, el liberalismo fue el arma contra el absolutismo, impulsando la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y el principio de laicidad, separando definitivamente la influencia de la Iglesia en los asuntos del Estado para garantizar la libertad de pensamiento y educación. Sin embargo, el camino no fue sencillo. Los antiguos reyes intentaron restaurar su poder, lo que provocó las revoluciones de 1830 y 1848. Estos movimientos de carácter liberal estallaron en Francia, Italia, Alemania, España y Polonia. En 1830, el objetivo era derribar los gobiernos monárquicos establecidos tras la derrota de Napoleón. Pero fue en 1848 cuando las cosas se volvieron más complejas. La clase obrera participó junto a la burguesía para combatir a los enemigos comunes, pero pronto descubrieron que sus intereses no eran los mismos. Mientras los burgueses buscaban poder político, los obreros sufrían crisis alimentarias y desempleo. En Francia se estableció la Segunda República, pero en el resto de Europa, muchos movimientos obreros fueron derrotados, dejando una lección clara: los trabajadores necesitaban su propia organización. Detrás del brillo de la revolución industrial se escondía una realidad miserable. Los trabajadores, expulsados del campo por el avance de las máquinas, se hacinaban en ciudades insalubres. El trabajo se realizaba en condiciones extremas, temperaturas insoportables, poca iluminación y el manejo constante de productos tóxicos. Las jornadas laborales eran agotadoras, extendiéndose de 12 a 16 horas diarias. No había distinciones, hombres, mujeres y niños eran explotados por salarios de miseria. Los barrios obreros carecían de servicios básicos, y la mala alimentación basada en harina y papas provocaba enfermedades como raquitismo y tuberculosis. Karl Marx resumió esta desesperación con una frase que resonaría por décadas: los obreros no tienen nada que perder, excepto sus cadenas. Ante este panorama, surgieron pensadores que buscaron una solución. Karl Marx y Friedrich Engels plantearon que la historia es una lucha de clases constante. A través del socialismo científico, Marx explicó que el modo de producción condiciona la vida social y política. Mientras los socialistas utópicos proponían soluciones basadas en la buena voluntad y cooperativas pacíficas, los socialistas científicos llamaban a la toma del poder. Las ideas de Marx influyeron en los sindicatos, que pasaron de ser grupos clandestinos a organizaciones poderosas con el objetivo de alcanzar el poder político y transformar la sociedad desde sus cimientos. El experimento más radical ocurrió en 1871. Tras la caída del Imperio francés ante Prusia, el pueblo de París se organizó y tomó el gobierno durante 3 meses. Fue la Comuna de París, el primer gobierno obrero de la historia. Entre sus medidas destacaron la entrega de fábricas abandonadas a cooperativas obreras, la prohibición del trabajo nocturno y la creación de una educación laica. La Comuna tomó el gobierno, pero no el aparato del Estado, ejército y policía, lo que permitió que la burguesía se reorganizara y reprimiera el movimiento con una violencia brutal. A pesar de su derrota, la Comuna se convirtió en el faro del movimiento obrero mundial. Mientras las clases sociales chocaban, el sentimiento nacionalista unificaba territorios. A inicios del siglo XIX, Alemania e Italia eran solo un rompecabezas de pequeños estados. Alemania, liderada por el Reino de Prusia y la astucia del canciller Otto von Bismarck, la unificación se logró mediante tratados comerciales, como el Zollverein, y la fuerza militar, naciendo el Segundo Imperio Alemán en 1871. Italia, el Piamonte fue el motor del cambio.
Con la participación del liberal Camilo Benso y la valentía de Giuseppe Garibaldi y sus camisas rojas, se logró la anexión de los estados del norte y el Reino de Nápoles. En 1861, Italia se proclamó finalmente como una nación independiente. El siglo XIX terminó con potencias unificadas, una burguesía poderosa y una clase obrera consciente de su fuerza. Estas tensiones entre el progreso económico y la justicia social sentaron las bases de los conflictos que marcarían el siglo XX.